Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Contraloría General. Básicamente, dado que el tiempo es muy corto, me voy a centrar rápidamente en colocar como unos pocos puntos de lo que se ha significado la Ley 142 y todo el sistema de control de los servicios públicos. Y para eso yo quiero recordar cómo estábamos antes de la Ley 142. Y esto tiene que ver mucho con la concertación social que se hizo en Colombia con la Constitución del 1991, que desarrolla ya en su articulado la necesidad de tener unos servicios públicos para todos en equidad y que cumplen precisamente esa función de servicios esenciales. Entonces veníamos de un país excluyente, pero veníamos de un país totalmente atrasado en materia de cobertura y de calidad de servicios públicos. Y además de eso, esto se presenta en un momento internacional donde, si bien la Constitución de 1991 abogaba por los derechos fundamentales, por la equidad, y de ahí viene el concepto de Estado social de derecho, en ese momento internacional sabemos que se había caído el muro de Berlín, la humanidad pregonaba que la única vía libre era el neoliberalismo, y la Constitución lo que hace es conjugar dos modelos que en lo teórico son contradictorios: Estado social de derecho y neoliberalismo, pero que en la práctica se han combinado en muchos países, y Colombia no ha sido la excepción, con una forma bastante peculiar, que es precisamente la que integra la Constitución y la Ley de Servicios Públicos. Pero ahí hay que destacar otro factor también, que es un antecedente para saber cómo vamos, y es que recordemos el apagón del año 92 e inicios del 93. Nos quedamos sin servicio de energía eléctrica por malas prácticas en ese momento, y eso infirió que en ciudades como Bogotá fueron 9 horas sin energía eléctrica. En departamentos como San Andrés, Providencia y Santa Catalina fueron hasta 18 horas diarias durante casi un año. O sea, nos devolvimos a la época preindustrial prácticamente, y eso nos mandó una alerta muy grande de lo peligroso que era el no control de la prestación de los servicios públicos. De ahí que la Ley 142 tiene unas particularidades a estos 31 años ya que hay que destacar. La primera es que en medio de un sistema, vuelvo y repito, unimos dos modelos teóricos: Estado social de derecho y neoliberalismo, en medio de un sistema complejo donde hay prestadores, como decía el doctor ahora, privados, públicos y mixtos, pero además con unas características complejísimas entre ellos. Hay grandes pulpos de los servicios públicos que generan, producen, comercializan y que están metidos en varias áreas de los servicios públicos, y a la vez hay unos prestadores rurales. Hay más de 12.000 acueductos comunitarios, por ejemplo, prestados por la misma gente, y todo ese universo tiene que ser regulado y controlado pues por este sistema que creamos en la Ley 142, que, si uno hace el balance de la complejidad, lo ha hecho bien. Y hemos generado cobertura y hemos generado calidad. Tenemos un déficit inmenso, que lo mencionaba el vicecontralor en las zonas rurales, que lo trataremos en la parte de retos, pero en términos generales ha sido un avance, y el reto que nos planteamos con estas condiciones en el año 94, yo creo que se ha cumplido en una proporción muy grande, gracias a ese sistema de regulación y a esas, digamos, entidades especializadas que en los órganos de control acompañan esto. Simplemente termino diciendo que en ese marco tan complejo que hemos hablado, que es la discusión de fondo de qué es lo que está en juego aquí, la Constitución del 91 en su parte económica tiene un sesgo neoliberal, obviamente. Habla del derecho a la libre competencia, habla del derecho a la iniciativa privada, pero por su parte de Estado social de derecho habla también de los derechos fundamentales, y creo que el equilibrio que ha logrado el sistema en ese sentido ha sido muy positivo, porque logramos atraer a la empresa privada para que hiciera inversión, nos ayudara a aumentar cobertura, pero a la vez, miren ustedes, el término libre competencia aquí no es un derecho como en otros lados, sino que aquí es un medio para cumplir un fin, que son los derechos de los ciudadanos. Entonces, ese creo que es un avance muy importante, que se ha generado por tres interpretaciones que son muy amplias, pero simplemente las menciono. La primera interpretación que hace la ley, hace la jurisprudencia y hace la doctrina con la que nos guiamos aquí, es la interpretación del medio ambiente. Y creo que esa es muy válida y va a ser el gran derrotero de lo que se nos viene.
porque tenemos 400 municipios con escasez de agua y lo que nos dicen los pronósticos vía cambio climático es que va a haber muchos más. Y ahí quiero destacar no solo el avance que generó la ley de servicios públicos en cuanto a protección de fuentes hídricas y toda la interacción que hay entre el sistema de medio ambiente y de servicios públicos, sino destacar las nuevas tendencias jurisprudenciales en donde ya no solo protegemos al usuario, no solo protegemos al ser humano, sino que ya el titular de derechos es la naturaleza, especialmente fuentes hídricas. El segundo aspecto es el de, obviamente, servicio público esencial, lo que ha hecho que la Comisión Reguladora, la Superintendencia, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, se hayan tornado a hacer una defensa dura de que ese servicio y de ese servicio depende la vida, la salud, la seguridad de las poblaciones. Y otro gran margen de protección muy criticado que genera mucho debate y es la presencia del Poder Judicial defendiendo derechos aquí. El artículo 88 de la Constitución estipuló que las acciones populares eran para defender precisamente el derecho al acueducto, pero la acción de tutela, que es muy controvertida, ha generado que haya habido un campo de defensa de ese Estado social de derecho vía la defensa de los derechos fundamentales versus la libertad económica y la competencia. Y solamente termino con ese último punto que lo toqué ya, que son los servicios públicos que generan vulneración de derechos humanos y destacar muchísima jurisprudencia que hay, pero simplemente detenerme en el mínimo vital de agua, que creo que es un avance fundamental que ha tenido el país.